Buenos días a todas, bienvenidas. Em, Hoy quiero tocar varios puntos eh, que creo que tienen un mensaje muy importante y ojalá que podamos eh, no solo tomar esta horita para estudiarlo, sino realmente vivirlo en, en nuestra semana. Esta semana, como todas saben, vamos a leer dos parshiot, la de Jucat y la de Balak. Maritza, tú que estás en Israel, solo van a leer Balak, ¿verdad? Sí, solamente leemos Balak, Entonces, Dios mediante, ya nos volvemos a eh, empatar. ¿cómo se dice? A sincronizar con Eretz Israel. Esta semana nosotros leemos dos parshiot, Eretz Israel lee una sola parsha, desde Shavuot estábamos como desincronizados y ya esta semana nos volvemos a sincronizar, la semana que viene todos leemos igual. Y son parshiot muy llenas de historia, muy llenas de cuentos, con muchos mensajes, em, por decirlo de alguna manera, fáciles de preparar un shiur sobre ellas. Pero hoy lo que quiero hacer con ustedes es mencionar algunos puntos que son importantes, pero quiero em, empezar, porque iba a terminar, pero estoy cambiando el orden de ideas como lo iba a hacer. Voy a empezar como mandé en el mensaje de invitación al shiur de hoy, con una explicación muy diferente a la típica explicación de esta parasha y que me parece que tiene un mensaje muy relevante para nosotros, especialmente como mamás y abuelas, o como educadoras, o como personas que nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor. Porque en la parasha de esta semana está el famoso momento en el que Moshe eh, le pega a la piedra. Todos conocemos el cuento. Moshe le pega a la piedra y por pegarle a la piedra, Hashem le dice, no puedes entrar a Israel. Todos conocemos esta historia, no es nada nuevo, eh, pero hay que entender qué es lo que ocurre. ¿Por qué un acto tan realmente sencillo hace que tenga un castigo tan importante y tan grande? Y vamos a enfocarnos en una sola explicación, que es la explicación del Rogachover. Como he dicho muchas veces antes, el Rogachover, cuando uno trata de estudiar sus explicaciones realmente son muy crípticas, muy difíciles de entender porque él no explica, él cita una Gemara, una Mishnah, un Humash, no sé qué, y uno como que va armando el rompecabezas. Y hay que entender que este cuento, por decirlo de alguna manera, de cuando Moshe le pega a la roca, porque en Israel se quejan sobre el agua o la falta de agua, es un cuento que surge muchas dudas cuando uno lo lee. Eh, Como siempre les explico a ustedes, cuando yo enseño Chumash en el salón, a los niñitos de quinto y sexto grado, cuando les doy clases, muchas veces estudiamos Chumash con Rashi, que es como que la primera explicación cuando uno se adentra en el mundo del Chumash. Y Rashi explica los psukim. A veces Rashi hace una pregunta y la responde, pero generalmente Rashi simplemente da una explicación. Y una de las insistencias uno como morá, cuando uno quiere enseñarle a los niños a estudiar bien Rashi, es decirles, no entiendes el Rashi hasta que no entiendas la pregunta. O sea, el primer paso de entender la respuesta de Rashi es saber cuál es su pregunta, porque eso te da un panorama completamente diferente a interpretar lo que Rashi está diciendo. Pero hay muchos otros
eh, personas que han explicado eh, la Torah para nosotros aparte de Rashi. Y entonces, por ejemplo, el Abarbanel, por dar un ejemplo, enumera 11 razones por las que Moshe le pega la roca. Bueno, no, o sea, 11 explicaciones al cuento, perdón, al cuento de que Moshe le pega la roca. Eh, el Shaddai, creo que se llama, que es Shmuel David Buzato, trae 13 explicaciones a este cuento. O sea, vemos que los jajamim, cuando se encuentran con este cuento de Moshe pegando la roca, hay algo sobre este cuento que despierta en ellos una, una, realmente una falta de entendimiento. Y para explicarlo, vamos a empezar viendo que en el Fumash, cuando Hashem le dice a Moshe, cuando Hashem le dice a Moshe lo que va a hacer, ¿verdad? Hashem le dice a Moshe, agarra el palo, cajetamate, agarra el palo para, eh, para resolver el problema de agua que hay en este momento. Dice, vaya a Moshe Kaasher Tzivahu. Y hizo Moshe como Dios le ordenó. Pero a los pocos psukim vuelve a decir las mismas palabras. Kaasher Hashem Tzivah. Vayas Moshe Kaasher Hashem Tzivah. Pero esta vez solo dice Vayas Moshe Hashem Tzivah. Hay una hey y una vav adicional en el cuento de la roca que no está en el segundo cuento. La primera vez dice Sibahu y la segunda vez Siba. Si tú lees las traducciones, el Chumash del lado de español o del lado de inglés o cualquier idioma que estés leyendo, no vas a ver diferencia. Ambos van a decir, e hizo Moshe, como Hashem le ordenó. Pero si lo ves en el lado de hebreo, hay 2 letras de más. Y como todos sabemos, las letras adicionales en la Torá no son un error y no son al azar. Es como, por ejemplo, cuando uno escucha en Shiur, cuando yo escucho un shiur, a mí me gusta tomar notas. Yo tomo apuntes cuando escucho un shiur. Entonces escucho un shiur de 1 hora y tengo apuntes. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que voy a dar un shiur ahorita de Pashat, Korah y Balak, y abro apuntes que yo escribí hace un año. Y era un shiur buenísimo de 1 hora. Y mis apuntes me toman aproximadamente 4 minutos leerlos porque escribí palabritas, frasecitas. Y a veces con esas poquitas palabritas y frasecitas, me acuerdo todo el shiur, porque agarré palabritas para recordarme del shiur. Y otras veces me pasa que abro mis apuntes y no entiendo nada. Digo, ¿qué es esto? O entiendo una parte, pero no entiendo todo el flow, no lo entiendo completo. Ni hablar que otra persona que no estuvo en shiur agarre mis apuntes, no lo va a entender de todo. Va a decir, ¿qué es esto? No, un shiur buenísimo. ¿Dónde buenísimo? This doesn't make sense. Tenías que estar ahí, tenías que escuchar, tenías que entender. Y tus apuntes son como la llave que te lleva a recordar ese maravilloso show que escuchaste. De alguna manera, la Torah que nosotros tenemos son los apuntes de Moshe, de todo lo que Dios le dijo. Y por eso, cuando uno estudia a Rashi, a Barbanel, o Jajamín, no es que ellos están interpretando las palabras de los psukim como muchas veces decimos. No, no, no. Ellos están, a partir de los psukim,
recordándonos el shiur completo, reconstruyendo esa, esa síntesis, esos apuntes de Moshe del shiur en corto, ellos nos están llevando al completo otra vez a través de sus explicaciones. Entonces, si bajo aquí tiene una G y una Vav adicional, es por algo. Y lo que el Rogachover nos insinúa es que hay dos formas de cumplir cuando alguien te dice algo. Hay cuando cumples lo que la persona te dice. Hashem te dijo esto y lo hiciste. Punto. Final. Aparte no hay nada que discutir. Pero hay kasher tzibah, que es cuando cumpliste lo que Hashem te dijo según tu interpretación. O sea, escuchaste la palabra de Hashem, pero quizás, aunque estás haciendo lo que Hashem te dijo, lo interpretaste un poquito diferente de cómo Hashem lo dijo. Y entonces cambiaste lo que Hashem te estaba diciendo. ¿Por qué? Porque le estás poniendo tu interpretación. Y lo que el Rogachover insinúa es que en esta ocasión, cuando Hashem le dijo a Moshe que agarre el palo y le hable a la roca, Moshe dio una interpretación que no era exactamente la que Hashem quería. Obviamente, vamos a tener que hablar un poquito al final, después de la explicación, de cómo puede ser que digamos que Moshe le da una interpretación a las palabras de Hashem que no es, si sabemos que Moshe es el profeta, por decirlo de alguna manera, más perfecto, que no da interpretación propia, es la más humilde. ¿Cómo podemos decir que Moshe, o sea, para nosotros, Moshe Emet, Betorah Emet, no tiene sentido decir que Moshe le da su propia interpretación diferente a la de Hashem? Pero cuando hagamos el análisis completo de lo que ocurrió en este momento, esa respuesta se va a responder sola. Si no la tienen, me la recuerdan al final y la analizamos, pero estoy segura que con el análisis que vamos a hacer, se van a autorresponder esta pregunta que estoy haciendo. Entonces vamos a tratar de entender cuál fue el error de Moshe o la interpretación de Moshe a estas palabras. Hashem le dijo a Moshe, Kaz et Hamate, agarra el bastón, el palo, como lo quieran llamar, no sé cómo se traduce en mate, el palo, el bastón, y ve y háblale a la roca. ¿Qué hizo Moshe? Bueno, Hashem no le dice háblale a la roca. Las palabras del Chumash, déjame agarrar el Chumash, lo abro aquí mismo. Esta computadora es nueva, entonces todavía no la sé manejar muy bien. Eh, no sé si alguien tiene a mano las palabras del Pasuk, donde dice, ay, ¿dónde está? Aquí está. Eh, ya va, perdonen, un segundo, es que se los quiero leer del Humash porque es otra. Aquí está. Vaitamar Hashem el Moshe le moría. Hashem le dijo a Moshe, Kaz et amate, agarra el palo. Vejaquel eta, y reúne al pueblo, atá de Aarón a su hija, tú y tu hermano Aarón. Vetipartem el acela, y le hablarán a la roca, le enehem, a los ojos de ellos. Venatán Meimav, y dará de sus aguas. Vejotzeta la gema y minacela, y sacarán aguas de la piedra. Veishita etata beet beirán. Y le darás de comer, de beber a la congregación y a sus animales. Vaitaj Moshe Tamate, y Moshe agarró el
bastón, el palo, milifne Hashem, ante Hashem, kasher tzibau, como Hashem se lo indicó, con la E y la mapa adicional, como les acabo de explicar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué dice milifne Hashem? Que agarró el palo delante de Hashem, obviamente delante de Hashem. Hashem está en todas partes. Y según el Rogachover, aquí lo que ocurre es algo muy interesante. Escuchen esto. ¿Cuál palo agarró Moshe? Ay, me sale que hay alguien esperando, no me di cuenta. ¿Cuál palo agarró Moshe? Como dice Milifne Hashem, el Rogachover nos indica que Moshe fue al Kodesh Kodashim. ¿Se acuerdan cómo terminó la semana pasada la parashá? La semana pasada la parashá terminó contándonos que hubo una rebelión de Korah y que Moshe y Hashem, para demostrarle a Israel que no era una cuestión de nepotismo, sino que Hashem había elegido a Aarón como Cohen Gadol, habían dicho que cada uno de los príncipes agarren un palo y lo pongan enfrente del Kodesh Kodashim o en el Kodesh Kodashim y que el árbol que brotara con almendras íbamos a saber que era el elegido de Hashem. Y efectivamente, el palo de Aarón floreció. Ahorita, inmediatamente, Hashem le está diciendo a Moshe, agarra el palo. ¿Cuál palo agarra Moshe? El de Aarón. El palo que acababa de florecer para indicar que Aarón es el elegido de Hashem. Y entonces, con ese palo, él le da la roca y la roca da el agua. Y estas aguas en la Torah se denominan Mei Meribah, las aguas de discusión, de lo opuesto a Shalom. Y generalmente lo interpretamos porque, porque Bnei Israel discutió con Moshe, o se quejó con Moshe, o con Hashem, que no tenían agua. Entonces se llaman Mei Meribah, las aguas de la discusión. Hoy vamos a verlo de una manera completamente diferente. El Rogachover dice que hay que entender cuál es la función del agua en la vida judía. El agua tiene muchas funciones. La principal, la que todos pensamos, es beber. Todos sabemos que necesitamos beber para vivir. Necesitamos agua para vivir. Una persona que se pierde en un lugar donde no hay agua puede vivir solo tanto tiempo sin agua. Uno necesita agua para vivir. Y la Torah se compara con agua, porque el Yehudí necesita agua para vivir. Pero en la vida judía, el agua es mucho más que simplemente una bebida. El agua es lo que nos permite tener tajará. Específicamente para quitarnos cualquier tipo de pureza, de impureza, uno necesita estar en una mikve. Ahora, el típico ejemplo es el hombre y una mujer. En su relación matrimonial, la mujer, todos los meses, después de menstruar, debe entrar en la mikve para purificarse, pero no es que se está purificando ella, sino está purificando su relación con su pareja. Si una mujer después de su última menstruación no fue a la mikve o no fue a la mikve con todas las halajot y con todo lo de la ley, es muy importante que lo haga correctamente porque el resto de su vida va a depender su tajará
de acuerdo con esa última vez que fue a la mikve, después de su última menstruación. No sé si fui un poco redundante, pero creo que me entendieron. Ahora, hay que entender el concepto de la mikve, porque en la Torah, generalmente, cuando hay dos, eh, voy a llamarlo objetos, ¿ok? Aunque estoy usando una palabra un poquito incorrecta, pero para que me entiendan. Cuando hay dos objetos, o dos entidades, llamémoslo dos entidades. Cuando hay dos entidades, una está en Tum'a y la otra está en Tahara y están en contacto. ¿Qué ocurre? Depende. Depende si el objeto que está en Tum'a, cuando está en contacto con el objeto que está en Tahara, va a influenciarle dependiendo del objeto que está en Tahara, en qué tipo de objeto es. Hay dos tipos de objetos, entidades, voy a usar la palabra entidades. Hay dos tipos de entidades. La entidad que es Mekabel Tumá y la entidad que no es Mekabel Tumá. La entidad que recibe Tumá y la entidad que no recibe Tumá. Entonces, generalmente, cuando un objeto que está impuro se conecta con un objeto, una entidad que es Mekabel Tumá, entonces, por estar en contacto con algo impuro, este se vuelve impuro también. Típico ejemplo, el ser humano. El ser humano es Mekabel Tumá. Entonces, vas a un cementerio, estás en contacto con una persona muerta, inmediatamente tú completamente estás en un estado de Tumá. ¿Por qué? Porque estuviste en contacto. Ahora hay cosas que son Mekabel Tumá y hay cosas que no son Mekabel Tumá. La mikve para las aguas podrían ser un elemento que sí recibe Tumá. Pero en el caso de que una persona entre en la mikve, entonces no, o sea, tú pensarías que la persona está entrando impura, debería afectar las aguas de la mikve, pero no es así, sino que las aguas de la mikve afectan a la persona y purifican a la persona. Pero ¿cuándo es eso? Cuando la mikve está construida correctamente. Una mikve tiene que tener ciertos elementos para que no reciba tumá y pueda, en vez de ser influenciada por la persona, ser la que influencia a la persona. Entonces, en vez de recibir la tumá de la persona, es la que purifica a la persona. Típico ejemplo, una madera. Una madera me capé el tumá, recibe tumá. Entonces, ¿qué pasa? El Rogachover dice una explicación fascinante y dice, ¿qué pasó? Pues los judíos no tenían agua. Van a donde Moshe y le dicen a Moshe, necesitamos agua, no solo para beber, para ir a la mikve, para que haya shalom bayit, relación de pareja, necesitamos agua. Moshe agarra el palo de Aarón que acaba de florecer y con eso crea la fuente de agua, pero al ser con madera, que es Mecabel Tumá, puedes beber esa agua, pero no puedes purificarte en esa agua. No era lo que Hashem quería. Hashem quería que Moshe use no el palo de Aarón, sino el palo de Moshe. Moshe también tenía un palo. Todos sabemos que Moshe tenía un palo. El famoso palo con el que abre el mar. Todos conocemos el palo de Moshe. ¿Y de qué estaba hecho el palo de Moshe?
Según nuestra Jajamim, el palo de Moshe estaba hecho de zafiro. El zafiro es una piedra preciosa que no es mecabel tomar, que no recibe tomar. Si Moshe hubiera usado ese palo para ser la fuente de la mikve, de las aguas, en ese momento, sí hubieran podido usar la mikve. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Moshe usa un palo que no es el que Hashem quiere? Acabamos de decirlo, Moshe es lo más conectado con Hashem posible. ¿Cómo puede ser ese error? Y un error que realmente afecta tanto a la vida judía. Vamos a entender que la vida judía requiere la misma, como acabamos de decir, en la relación de hombres y mujeres, la Torah lo toma muy en cuenta. No sé si saben que un hombre, si se quiere ir de viaje, la halajá dice, primero que necesita el permiso de su esposa. Si la esposa no le da permiso, no se puede ir, porque tiene derechos conyugales, los famosos derechos que están en la que tú vas, donde el hombre le promete a la mujer dar cuatro cosas de acuerdo a su posibilidad: hogar, ropa, comida y placer sexual. Y entonces la mujer tiene ese derecho, y si la mujer le dice no quiero que te vayas, el hombre no puede viajar, porque se le da mucha importancia a esa relación del hombre y la mujer, porque el hombre y la mujer son absolutamente diferentes, lo sabemos, son Esh y Esh, son fuego y fuego, y solamente la unión verdadera y real entre un hombre y mujer se puede lograr cuando hay algo que trasciende a ambos, que permite, que permite crear de alguna manera un espacio más allá de yo, que me permite conectarme con el otro de una forma donde hay absoluto humildad y recepción para algo mayor que nos permite la entrada a los dos. Creo que lo dije aquí como un ejemplo una vez, pero yo siempre, cuando hablo con las novias, muchas veces, creo que ya lo he dicho en este show, pero lo voy a repetir, muchas veces cuando hablo con las novias les digo que un hombre y una mujer de alguna manera son como dos imanes. No sé si ustedes se acuerdan, que cuando uno, la primera vez que agarran dos imanes, el típico imán, tiene esta forma como de U, y uno los trata de juntar y hay una sensación de cómo se repelan, como no te deja, no te deja el imán juntarte porque hay como una energía que simplemente no te deja juntarte los dos. Y eso es el típico ejemplo de un hombre y una mujer que no pueden unirse. Y entonces le pregunto a las novias, te vas a casar y te quieres unir, ¿cómo haces? Y la típica respuesta que me dan las novias, y es normal que muchas lo piensan así, es todos sabemos que volteamos el imán y ¡pum! Se pegan perfecto. Y me lo dicen como que de alguna manera eh, con un sentimiento de orgullo, como I figured it out, ¿no? O sea, lo logré entender. Y siempre les digo, esa es la respuesta que no quiero escuchar. Porque si esta es la respuesta del hombre y la mujer, y tú me estás diciendo que para unirse uno de los dos tiene que completamente voltearse, esa es una relación no sana. Eso significa que hay uno de los dos que está absolutamente doblegándose al otro y no siendo uno. Y eso no puede ser la respuesta a una relación sana de un hombre y una mujer. Nunca les gusta cuando les digo eso. Me dicen, ah, entonces, Fanny, ¿qué hacemos? Tú me estás dando el ejemplo del imán. No lo estoy inventando yo. Y entonces siempre les digo, porque la única forma que estos dos imanes se unan es cuando traes un tercer imán con una fuerza mucho mayor a estos dos y lo pones arriba. No tengo tercera mano, pero se lo van a tener que imaginar que aquí arriba hay un imán muy fuerte, mucho más fuerte que estos dos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que estos dos hacen así. Se unen, no sé si se ve lo que estoy haciendo, pero se unen con el de arriba, porque el de arriba hace que
el yo de aquí y el yo de aquí se vuelvan insignificantes ante el yo de arriba. Y eso es lo que Hanukkah me lo queja. Eso es como uno busca una unión absoluta entre un hombre y una mujer. Ahora Moshe, precisamente por su nivel espiritual tan elevado, no entendía, le costaba la parte física de la relación. Moshe nos llevó por 40 años en un desierto. Señoras, desierto por definición es un lugar de falta de placer físico, de falta de lujos, de falta de, de comodidad, ¿ok? Pero para Moshe, vida es Hashem, no comodidad, no lujos, no placer, más. Moshe se separó de su esposa. Era una de las, lo hablamos la otra vez, de las quejas de Miriam y Aarón y la preocupación de Miriam y Aarón acerca de Moshe. Se había separado absolutamente de su esposa, que para Moshe era correcto. ¿Qué pasa? La relación de Moshe es simplemente tan espiritual que lo único que importa es Hashem. Y era tan fuerte, está escrito que Moshe es como el sol y Yoshua, que fue quien eventualmente sí los lleva a Israel, es como la luna. Todos sabemos lo que ocurre cuando el sol no está y solo está la luna. ¿Qué ocurre? La luna nos da la luz. Pero si la luna está en presencia del sol, ¿la luna da luz? No, porque el sol es tanto más fuerte que la luna se vuelve insignificante. Hay una expresión, estoy hablando un poquito despelotado, pero créanme que voy hacia algo. Hay una expresión muy famosa en la Gemara que es teiku. ¿Alguien sabe lo que es teiku? Teiku es la expresión, no se usa muchas veces, pero sí sale varias veces. En la Torá es la expresión que se utiliza cuando hay una pregunta y no tenemos la respuesta. Y teiku significa, cuando venga Mashiach, le vamos a preguntar, bueno, realmente es cuando venga Eliyahu a Naví, le vamos a preguntar, ¿ok? Tishbi, cuando venga Eliyahu, le vamos a preguntar y él nos va a responder, que uno lo entiende como que, bueno, como cuando eres chiquita y le preguntas algo a tu mamá y tu mamá te dice, cuando seas más grande vas a entender. Hay ciertas cosas en la Torah que cuando seamos más grandes vamos a entender, que no lo entendemos todavía, que lo vamos a entender cuando llegue Eliyahu a Naví. Y una de las preguntas que se hace es, ¿por qué Eliyahu a Naví? ¿Por qué no Mashiach? Es más, cada uno de los tzadikim en nuestra historia tiene cierto título. Abraham Avinu, ¿verdad? Él es nuestro patriarca. David Hamelech es nuestro rey. ¿Qué es Moshe? Moshe Rabbeinu es nuestro maestro. Pensarías, cuando venga Mashiach, si tengo una pregunta que la hemos tenido por no sé cuántos miles de años, por fin vamos a tener la solución, vamos a tener la respuesta. Todo muchacho que estudió bien su Gemara y no lo entendió y tiene esa incógnita, no sé si ustedes tienen eso, pero muchas veces cuando aprendes algo y lo entiendes todo, pero hay un detalle que no entiendes, como que te molesta y es algo que te molesta. Entonces dices, oye, no entiendo esto. Entonces es algo que quieres que te lo expliquen. ¿A quién vas a ir? Uno pensaría, vamos a Mashiach o vamos a Moshe, que es nuestro maestro. ¿Por qué ha enviado? Una de las explicaciones bellísimas que una vez escuché sobre esto es precisamente la respuesta a esto que estamos hablando. Moshe Rabbeinu, pero vivió hace más de 3000 años.
Y de alguna manera, esta mañana, cuando venga Mashiach, y veamos a Moshe, la verdad es que va a haber un momento de desajuste en el que Moshe no entiende realmente a nuestra generación, porque vivió en otra generación, como cuando a veces a uno le pasa que no es tan viejo, no soy tan vieja, pero veo a un joven haciendo algo y digo, no entiendo, no entiendo cómo esta generación es así. Imagínense una persona quizás de la generación de mis padres o de mis abuelos y nos ven a nosotros haciendo ciertas cosas y dicen, like, de verdad, no entiendo. Hay una desconexión generacional porque Moshe vivió hace 3000 y pico de años. Entonces hay una pequeña conexión, inclusive Mashiach va a llegar y no necesariamente va a tener esa conexión generacional que Eliyahu sí tiene. ¿Saben por qué Eliyahu la tiene? Porque Eliyahu está constantemente entre nosotros. Están todos los bris, están todos los ceder de pesas, o sea, hay una relación íntima con Eliyahu porque está constantemente presente con nosotros. Y cuando le hagamos la pregunta, se la vamos a hacer a Eliyahu, because he gets us, porque nos entiende, como el famoso cuento de los Bajurim, cuando el Rebbe instituyó el concepto de Merkaz Shlichut, que ahora está ocurriendo en Venezuela. Tenemos dos Bajurim recorriendo todo el interior de Venezuela, yendo para aquí, yendo para allá, Mérida y Margarita y Maracaibo y Puerto La Cruz y todos los lugares donde pueda haber uno o dos judíos. Y la primera vez que el Rebbe instituyó eso, fueron bajurín, son jóvenes, son niños realmente, mucha barba, pero son jóvenes. Y volvieron a 770 y se dieron cuenta que todo el tiempo les hacían las mismas preguntas. Y en ese momento era mucho sobre el holocausto, cómo pudo haber pasado el holocausto, y otras preguntas típicas que se les hacían. Y le pidieron a los secretarios del Rebe, a la oficina del Rebe, ¿por qué no preparamos un panfleto con las respuestas a las preguntas típicas que recibimos? Para que cuando vayamos al mercado tengamos las respuestas para dar, porque a veces nos agarran y de verdad no saben qué responder. Y los secretarios les pareció una muy buena idea. Le dijeron al Rebe, mira, vamos a hacer un panfleto para que los muchachos cuando salgan al mercado tengan las respuestas para darle a las personas las preguntas que hacen. Y la famosa respuesta del Rebe fue no, no vamos a hacer panfleto. Porque cuando tú respondes, tú no respondes a una pregunta, tú respondes a una persona. Y lo que no dijo el Rebe, y lo estoy diciendo yo, a veces es preferible no tener una respuesta con empatía a tener una respuesta paletreada que no está tomando en cuenta a la persona. Por darles un ejemplo, si alguien te va a decir cómo pudo haber pasado el holocausto, alguien que es un sobreviviente o que su papá es un sobreviviente, y tú le dices, no, el holocausto pasó por... What? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Es preferible decir, no tengo una respuesta. Hay cosas que no tengo respuesta, pero tengo un abrazo. Estoy aquí para ti. ¿Me están entendiendo? Eso es tan importante. Es tan importante no solo con el holocausto, es un buen ejemplo, pero eso aplica a tantos momentos en la vida donde alguien está pasando por una situación difícil. Y quizás a ti no te parece difícil, pero para esa persona es difícil. Quizás un niño, quizás tu hijo está pasando por un momento que para él es fin de mundo. And you're like, really? Fin de mundo. Pero para él es fin del mundo. Este no es el momento de decirle, mi vida no es fin del mundo.
simplemente dar un abrazo y decir, I'm here for you. Hay que tener la relación y la empatía. Moshe era tan, pero tan humilde que cuando Hashem le dijo, agarra el palo, dijo, el palo, jámate, el palo, refiriéndose al palo más importante, no puede ser el mío. La humildad de Moshe hizo que dijera, ¿cuál es el palo más importante? El de Aarón. No puede ser mi palo el más importante, es el de Aarón. Ojalá pensáramos todos así, que lo de la otra persona es más importante que lo de uno, especialmente en una relación de pareja. Y agarró el palo de Aarón, precisamente por su humildad. Precisamente por eso las aguas no eran aguas purificadas que podían hacer lekadeshetam, de santificar al pueblo, como está escrito en el Pasuk. Dice, eh, Vayomer Hashem el Moshe del Aarón, y le dijo a Hashem a Moshe y Aarón, Yahan los emantem vi lehaktisheni, porque ustedes no confiaron en mí para santificarme en Ebne Israel, a los ojos de Israel. La gen lo tabiu etacá, la zen, la eres, ayer natati laem, por eso ustedes no van a entrar a la tierra que le estoy dando a esta congregación. Estas son las aguas de las disputas que Asher Rabu Bnei Israel et Hashem, que Bnei Israel eh, disputaron con Hashem, Vaikadesh Ban, y tenían que haberse sacrificado, santificado en ellas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? La humildad de Moshe era tan grande que si él hubiera entrado en Israel, su sol era tan grande, su kedushá era tan grande que hubiera sido muy difícil llevar la conexión con lo que iba a ser necesario una vez que entren en Israel. Recuérdense que en el desierto la relación con Hashem es espiritual. Maná del cielo, Ananea Kabod, las nubes de la gloria, el agua de Miriam, todo era milagroso, espiritual, estudio. Llegan a Israel y tienen que entrar a una vida terrenal. Moshe estaba diseñado para quedarse para llevar a Israel en un mundo muy espiritual, tan espiritual que no entendía esa pasión entre un hombre y una mujer. Claro que ya sí, pero esa pasión natural que tienen los hombres y las mujeres, esas ganas de comer carne que pidieron de Israel, él no le entendía, ¿tienes más que en estas carnes? No, no, porque necesito sentir el gustico, el sabor, el juguito que me sale de la grasita. Yo no entendía eso. Entendía que hay que comer, bueno, tienes maná suficiente. Moshe dijo, esto no es conmigo. Y ella me dijo, yo sé que esto no es contigo, pero tienes que darle la carne. En Israel están diseñados, el ser humano está diseñado para vivir en un mundo con pasiones, con lujos, con terrenal y poderlo elevar. Moshe no tenía esa relación. Su humildad era tal con el mundo, con Hashem, con Aarón, que agarró el palo porque no entendía la necesidad de la mikve para algo terrenal. Y en su humildad dice, mi palo no puede ser el que es, vamos a usar el palo de Aarón, tiene que ser el de Aarón, siempre poniendo al otro de primero, siempre poniendo a Hashem de primero, siempre poniendo la espiritualidad de primero. Y entonces Hashem le dice, como tú no entiendes la fisicalidad, no puede ser quien entra a Israel y opaque a quien sí puede entender que es Yoshua y que por eso él tiene que ser líder,
que entra y lleva Israel adentro. ¿Qué nos enseña toda esta explicación? Una de las miles de explicaciones que hay sobre el cuento de Mei Meribá. Mei Meribá aquí se refiere a la Meribá que no había el Shalom Bait entre hombres y mujeres porque no había la mikve. No se refiere a que estaban peleando con Hashem. Se refiere a que no había el Shalom Bait como debería haberlo en ese momento en el Midbar. Y este cuento nos enseña, esta interpretación nos enseña muchas, muchas cosas. Lo principal es que todos tenemos posiciones en las que estamos rodeados por personas que tienen una forma de ver la vida diferente a la de uno. Como hablamos antes, hijos, cónyuges, amigos, etcétera. Tenemos, ya entramos en Israel, ya no estamos en el Midbar. Nosotros ya estamos en esa etapa y si ni siquiera estamos en la etapa que entra en Israel, sino que estamos en la etapa de a punto de recibir a Moshiach. Una de las cosas importantes es tener la capacidad de diferir, tener la capacidad de realmente conectarnos con los que están a nuestro alrededor, pero también entender que cada aspecto de la vida puede llevarse a cabo de dos maneras. De la física, absolutamente, típico ejemplo, pasión entre un hombre y una mujer. Puede ser lo más corrupto que hay, pero también puede ser lo más elevado que hay. Nuestra misión es agarrar cada aspecto de la vida física y realmente tratar de conectarla con Hashem. Pero de verdad. Y eso lo vemos en esta parashá tantas veces. La parashá empieza con Jucat. Zot Jucat Torah. Este es el Jok de la Torah. ¿Y a qué se refiere la paraduma? Todos lo sabemos. La forma de purificarse de nuestras impurezas es a través de hacer unas cenizas de la parábola y mezclarlas con agua y todo el proceso. Dice nuestro jajamí, ¿por qué una pará? ¿Por qué una vaca? ¿Por qué un becerro? Y nuestro jajamí me explica que la fuente de todos los pecados, que eventualmente son las que llevan a todas las impurezas, es el becerro de oro. El mismo becerro que es el que hizo que te impurifiques, que es la fuente de tu impureza, el mismo becerro lo puedes utilizar para purificarte. El becerro no es malo ni bueno. It's what you make of it. Es lo que tú haces con eso. Lo mismo ocurre en esta parashá cuando vienen los nehashim, las serpientes, y hay una plaga de serpientes venenosas que están matando a Israel. ¿Qué hace Moshe? Todos sabemos lo que hace Moshe. Agarra un palo, le pone una serpiente de bronce arriba, quizás de ahí el símbolo de los médicos modernos. Y Hashem le dice que miren hacia arriba, que vean la serpiente de bronce y eso va a curarlos. No es la serpiente lo que los está curando, es el hecho que levantaron la vista y se conectaron con Hashem, en vez de estar mirando para abajo a las serpientes que están en la tierra. Otra vez, no es la serpiente la que cura, es a dónde tienes tu mirada, la tienes hacia el piso, hacia el mundo terrenal, o la tienes hacia el cielo, hacia la parte de arriba. Señores, yo estoy hablando de la boca por fuera y me estoy hablando a mí, porque nosotros somos una generación tan terrenal. Y sí, puede ser que yo haga una braja antes de comer. Y sí, puede ser que voy a la mikve antes de estar con mi esposo. Y sí, puede ser que hagamos muchas mitzvot. Y cuando me compro ropa, me compro la ropa tzniut o casi tzniut o whatever, borderline tzniut. Sí, muchas cosas podemos hacer. Pero es mucho más que eso. Me estoy hablando a mí a entender que tenemos una misión de realmente santificar cada momento de nuestras vidas. Y a la misma vez entender a las personas que están a mi alrededor, que quizás no ven la vida de la misma manera que yo tengo Baruch Hashem el Zhut
de ver, trato de entender, trato de tener empatía, trato de relacionarme y trato de ayudarlo a que él o ella también tengan esa misma conexión con Hashem. Y eso es lo que es Job. Hasidut dice que Job viene de la palabra Hakika. Hakika significa cuando algo está grabado dentro de ti. Nosotros no somos el libro del pueblo. El libro del pueblo significa que hay algo escrito y nosotros lo sabemos y lo cumplimos. O lo sabemos y no lo cumplimos. Pero vamos a decir el mejor de los pasos. Lo sabemos y lo cumplimos. No, porque esos fueron chulitos. Nosotros somos las lujot que nos dieron fueron Hakika, y ellos tienen una relación con nosotros donde está tan grabado en nosotros que nosotros y la Torah somos uno, que nosotros y Hashem somos uno. ¿Y saben cómo lo podemos hacer? Porque tenemos la Neshama dentro de nosotros y la Neshama es Hashem. Somos uno realmente. Tenemos que hacerlo relucir. Tenemos la oportunidad de hacerlo relucir. Y entonces, no sé si es una vez al día, o 10 veces al ddía, o 100 veces al día, o una vez a la semana, hay que asegurarnos de hacer que nuestra Neshama realmente se esté conectando con Hashem y esté buscando el propósito por lo que está escrito, que la Torah está aquí en el mundo, que es la Sot Shalom Baula. Paz, paz interna conmigo misma y Dios, paz con mi pareja y paz con los que están a mi alrededor. Y no es fácil, porque la vida no es fácil, pero es posible, porque Hashem está con nosotros. No sé si se fue muy enrollado todo hoy, pero si tienen alguna pregunta, podemos tratar de hablarlo ahora. Uy, mucho silencio. Entonces voy a stop la grabación. ¿Cómo se hace stop la grabación? Aquí. Me encantó compartir con ustedes.